Bienvenidos sean todos esta noche a De Corazón a Corazón, la entrevista. Soy Gilberto Rodríguez y te doy la bienvenida. Esta noche con una entrevista especial nuevamente. Queremos recordarle a todos nuestros amigos que estamos celebrando el mes de abril, es el mes del autismo. Y la semana pasada tuvimos a la familia Rivera, que estuvo con nosotros trayendo un mensaje, unos testimonios sobre la situación que ellos vivieron a través del nacimiento de su niño, ¿verdad? Y hoy tenemos invitada a nuestra hermana y querida amiga Amarilis Nieves, quien también está pasando y ha pasado, ¿verdad? Una situación parecida a esta, ya que ella también tiene 2 niños con autismo. Y queremos dedicarle tiempo a este tema porque sabemos que hay mucha gente que está pasando por estas situaciones y que necesitan escuchar lo que Dios ha hecho en la vida de sus hijos y cómo Dios ha trabajado en la vida de ella y de su familia a través de toda esta situación. Porque mire, Dios no le da carga a nadie que no la pueda llevar. Y cuando Dios le da a usted un hijo especial es porque usted es especial y porque Dios va a hacer algo especial en su vida y la de su familia. Así que hoy está con nosotros nuestra hermana Amarilis Nieves. Amarilis, saluda a nuestros hermanos. Amén. Muchas bendiciones. Primeramente, gracias Gilberto. Es un honor y un placer poder estar aquí contigo. Bienvenida. Y con todas las personas, ¿verdad?, que nos estén escuchando y nos estén viendo a través de las redes y por el radio y por todos esos sitios que se transmite. Es un placer estar aquí, en verdad. Gracias. Qué bueno, bienvenida. Para mí es un gusto también. Amén. Es un placer que estés aquí con nosotros. Amén. Bueno, pero antes de continuar, quiero decirles que estamos originando por Apocalipsis Network TV y Radio, por el 99.1 FM en Orlando, el 101.3 FM en Caledonia, en Wisconsin, Radio Alabanza Viva en el 97.7 FM en Bronson, Florida, por Teleluz Radio en el 1710 AM, Easton, Pensilvania, Alianza Cristiana of Network en el 87.9 FM y 6.9 en Springfield, Massachusetts, en Tels TV en Uruguay, DW Cadena Celestial en Argentina, Colombia, México, Chile, Guatemala, Perú por Cable TV, Radio Vino Nuevo en Missouri y por 40 plataformas adicionales, también por Roku TV, Apple TV, por YouTube y Facebook, De Corazón a Corazón, la entrevista. Y hoy queremos darle la cordial bienvenida a Radio Restauración Network, directamente desde Ponce, Puerto Rico. Saludos, bienvenidos a esta transmisión y esperamos que sea de bendición para toda la gente en Puerto Rico. Así que ya listos, avísele a su hermano, su hermana, su papá, su mamá, su familia, su amigo, su vecino, que vamos a estar hablando de este tema tan importante que la gente no lo toma, no lo toca. Mucha gente tiene, ¿verdad?, miedo de hablar estas cosas, o se abochornan, o tienen alguna situación de hablar estas cosas de sus hijos, pero tenemos otra valiente aquí hoy que vamos a hablar sobre ella y sobre sus hijos. Así que avísele a todo el mundo que estamos ya listos. Así que tenemos a Amarilis Nieves. Amarilis, quiero decirle que es miembro de la Iglesia de Dios Pentecostal de Forest City en Orlando, Florida, donde pastorea el reverendo Pablo Lavoy y la misionera Sonia Lavoy. Pero allí ella funge como secretaria de la iglesia y es parte del ejecutivo de la iglesia. También es la secretaria personal del pastor. Entre otras cosas. Entre otras cosas, también es parte del ministerio de adoración. Y Amarilis está en todo. Lo que usted necesite en esta iglesia, Amarilis le resuelve. Así que es una bendición para la iglesia de Forest City. Amarilis, ¿quién es Amarilis Nieves desde su niñez, que nace? ¿Quién es su familia, sus padres, ese entorno familiar, cuántos hermanos? ¿De dónde sale Amarilis? Amarilis nace un noviembre 6 de 1980
en el pueblo de Bayamón, Puerto Rico, y se cría en un barrio muy hermoso que se llama Santolaya. Y, ¿verdad? Soy la número 10 de 10 hermanos. Bueno, aunque una murió cuando, a pocos días de nacer, soy la número 9 de 9 hermanos. Mi mamá se llamaba Rosaura Ortega, el barrio la conocía más por Sina. Y mi papá pues se llamaba Harris Wilson Nieves. Él fue un militar de la guerra de Vietnam y nada, y nací en un hogar humilde donde tal vez escaseaba alimentos o ¿verdad? Lo básico que regularmente se tiene en un hogar, pero el amor nunca faltó. El amor nunca faltó y aunque fui, ¿verdad? Nacida en un hogar católico, mi mamá siempre me enseñó principios y me enseñó no solamente con palabras, pero con las vivencias de ella, con sus experiencias, que no importando las circunstancias, nuestra fe no podía menguar, siempre Dios estaba presente. ¿Y tu papá y tu mamá están con nosotros todavía? No, mi mamá pasó a morar con el Señor hace 19 años. Wow, mucho tiempo. Va para 19 años en diciembre. Mi papá murió en el 2007, si no me equivoco. Murió en el 2007 también, ambos pasaron a morar con el Señor. Ok. Oye, Amarili, ¿y cómo se desarrolla esa niñez en tu vida? Una niñez, diría yo, normal, alegre. Yo, pues, como una jibarita del campo, mi hobby preferido siempre era jugar con mis primos en los montes, trepando palos, árboles, a la escuela, de la escuela a mi casa. A pesar de las cosas que viví, fue una niña alegre. Siempre tenía mis primos alrededor, mis tías que siempre estaban presentes. Me crié con mi mamá y mi tío y mis hermanos, porque mi papá y mi mamá nunca estuvieron juntos así desde que yo nací. Okay. Mi papá eran pocas las veces que lo veía y mi tío tomó ese rol como de padre, ¿no? Fue quien me crió junto a mi mamá y viví experiencias, ¿verdad? Que tal vez una niña de 10 años, 9 años no debió haber vivido. Mi mamá pasó por mucho en la vida, como madre soltera, criando a sus hijos. Y vivíamos con mi tío, como dijo ahorita, y él tenía ¿verdad? Sus condiciones. Era alcohólico, ¿verdad? Él tomaba. Y pues cuando tomaba, pues tenía sus momentos en los que hacía pasar disgustos a mi mamá o a nosotros. Nosotros veíamos, siendo niña, veíamos a mi mamá pasar por ciertas circunstancias con él. Si él llegaba a la casa y llegaba borracho, había que levantarse, ponerle su música, no importaba la hora, o sea, él tenía un control, él dominaba mucho a mi mamá, que era su hermana, pues mi mamá le tenía cierto temor. Pero a pesar de eso, Gilberto, y a pesar de las circunstancias que yo vi a mi mamá vivir, y el abuso verbal y emocional y hasta físico que la vi a ella pasar, yo amé a ese hombre y lo amo como mi padre porque me crió. ¿Vive todavía? No, él también murió, pero no podría, a pesar de lo que viví, no podría sentarme aquí a decir las malas experiencias porque él fue quien me crió, él fue quien me dio ese amor de padre, él fue el que me enseñó a usar un martillo, el que me enseñó a hacer un relleno de papa. Y yo creo que fue tanto amor el que me dio, ese amor de padre, que eso pudo cubrir las cosas malas que pasaron. O sea, que dentro de las circunstancias que él vivía, pero logró llevarte a sentir ese amor y ese cariño de papá y aprender cosas que superan las cosas malas. Aunque mami sufrió y ustedes también pasaron por un mal tiempo, ¿verdad? Si se puede decir, pero las cosas buenas superaron. Exacto. Todo y eso. Eventualmente él pues paró la bebida y dejó de tomar, pero siempre tuvo ese carácter fuerte, ese carácter al cual mi mamá le tenía miedo. Y fueron varias las veces las que huimos del país. Mi mamá siempre estaba recogiendo maletas y se iba a lo escondido porque si no
no la dejaba, le barataba las maletas. Amarili tuvo una niñez en la que estuvo viajando desde pequeña. Estuvo un tiempo en Bridgeport, Connecticut con mi hermano mayor. Estuve un tiempo en Lancaster, Pensilvania, con mis tías. Y también viví en New York con mi hermana. Y finalmente en el 1997 fue la última escapada que mi mamá se dio, ya que nos terminamos quedando en Nueva York con mi hermana. O sea, Amarili, pero, o sea, tengo que recapitular aquí porque, o sea, Amarili tiene una niñez, entre comillas, normal. El Amarilis tiene una niñez donde es abusada verbalmente por el carácter del tío, tienen que huir, pero también Amarilis recibe amor de ese tío y tiene una niñez que entonces recuerda a este caballero y con mucho amor y algunas enseñanzas, pero Amarili tuvo que estar huyendo con su mamá todo el tiempo, o sea, no fue una niñez tan normal. No, pero para mí lo era porque fue lo único que vi. Okay. Fue lo único que vi, ya que según fui creciendo, yo diría que de mis hermanas yo fui la que tuvo la mejor niñez porque ellas lo vivieron más fuerte que yo. Y aunque él, ¿verdad? Mi tío tenía ese carácter fuerte, y cuando te digo fuerte, te digo al punto de que yo vi a mi mamá desmayarse, yo recibí golpes y yo salía sin el permiso. Incluso una vez mi mamá estaba durmiendo, se había tomado unas pastillas para dormir porque a ella se le hacía bien difícil dormir. Y en una circunstancia, pues, nosotros vivíamos en una casa humilde de madera, de zinc, y todos dormíamos en un cuarto. Y yo era pequeña, pero recuerdo escuchar los gritos de mi hermana, una de mis hermanas, tratando de sacar a mi mamá porque mi mamá se había tomado las pastillas de dormir y se había tomado de más. Y en un sueño tan profundo, y mi tío había llegado tomado y le había pegado fuego al matre de mi mamá. Wow. Y mis hermanas pues se levantan con ese mismo susto de ver ese humo y empiezan a sacar a mi mamá, a mí que era pequeña todavía. Pero aún así, Gilberto, ese hombre yo lo amo con mi vida. Lo amo con mi vida. ¿Por qué? Porque yo sabía que en esos momentos ese no era él. Cuando mi tío no tomaba, mi tío era un hombre amoroso conmigo, mi tío era lo máximo. Y a pesar de que él era fuerte con mi mamá, él daba todo por mi mamá. O sea, mi mamá cuando decide moverse a Estados Unidos, él la llamó tantas veces, mira, te arreglé la casita, o mira, te arreglé esto, te arreglé lo otro. Y incluso hubo un momento donde yo me preguntaba a mí misma, ya de grande, ¿por qué yo lo quise tanto? ¿Por qué yo lo quiero tanto? Pero pues, tal vez es por eso, como dijiste, porque tomó el lugar de mi papá, aunque mi papá existía, mi papá no vivía. ¿Y a todo esto, dónde estaba papá? Mi papá vivía cerca, ¿Y se daba cuenta de estas cosas que pasaban? Mi papá vivía en su mundo, él pues tenía su condición también, es más, mi tío tomaba, pero mi papá sí era alcohólico. Okay. Él sí tenía, ¿verdad? Mi papá fue veterano y luego que sale de, ¿verdad? Lo sacan. Él estaba, creo que estudiando para dentista y todo, pero cuando pasa por una situación de un bombardeo y todo, cae ¿verdad? En esa depresión, empieza a tomar y ahí pues se convierte, ¿verdad? En lo que es una persona alcohólica. Y eran pocas veces las que yo lo veía. Yo a mi corta edad, 9, 8 años, pues yo corría el barrio entero, por allí descalza, me iba a las tiendas, hacía los mandados de mi mamá. Y siempre lo veía, pero las memorias que tengo de mi papá era viéndolo siempre en el mismo negocio con su cerveza en mano y tomado, pero siempre me reconocía, me daba su abrazo y me decía cuánto me amaba, pero verdad, yo digo que eso no era suficiente, yo necesitaba al padre presente ahí en todo tiempo, y pues mi tío tomó ese rol de papá y me enseñó lo que hoy por día sé. Y pues, eso me tocó vivir. Oye, Amarili, qué interesante. Y entonces, la adolescencia y la juventud de Amarili, ¿cómo se desarrolla? Yo era una joven muy tímida, bien calladita, no me dejaban salir. La única manera que me dejaban salir era si mis tías pedían permiso y eso era de casualidad. Tuve la bendición de tener 2 tías
que siempre estuvieron al pendiente de nosotras. Que cuando mi mamá, pues, éramos una familia humilde, no podíamos decir que teníamos riqueza, que vivíamos, ¿verdad? Que mi mamá nunca así, que yo me recuerde, trabajó. Pero mis tías siempre estaban ahí para lo que nosotros necesitábamos, nos sacaban. Cada domingo ese era el día más especial porque yo sabía que venían a visitarnos. Y la soledad de Amarili no iba a ser tanta porque mis primos venían y siempre estuvieron al pendiente. Yo era bien tímida y era de la casa a la escuela, de la escuela a la casa. En escuela elemental te puedo decir que pasé por varios bullying. ¿Verdad? Tuve varias experiencias no muy agradables. Llego ya a la edad de teenager y esas amistades se convierten en familia. En esa familia que lloraba conmigo y se reía conmigo, y cuando era tiempo de, de yo tomar los viajes que tomaba con mi mamá, pues todos lo sufríamos. Pero sabíamos que Amarili iba a volver pronto. Y siempre estuve en la iglesia con mi tía, porque mi tía me sembró esa semilla de la adoración. Y mi tía siempre me invitaba a la iglesia, y allí fue donde empecé a cantar, a corta edad. Empezamos allí a cantar, siempre mi tía me buscaba para ir a los ensayos, y eso nunca me lo prohibieron. Le doy gracias al Señor que a pesar de que fueron fuertes conmigo en el sentido de no dejarme salir y ni salir con nadie, pero cuando mi tía decía voy a buscar la nena para la iglesia, nunca se lo prohibieron. Y tuve ese privilegio de que mi tía me inculcó siempre buscar a Dios sobre todas las cosas, no importando las circunstancias, y por más triste que hubiera sido el día, por más que hubiese llorado ese día por ver a mi mamá sufrir, entrar a la iglesia me traía paz y me traía alegría en todo momento. Y cuando llegas a la juventud, ya que llegas a los 18 años, ya prácticamente adulta, ¿cómo continúa esa vida de Amarili, o hay algún cambio en la vida de Amarili? Bueno, a la edad de 17 años mi mamá decide mudarse a Nueva York con mi hermana. Ahí es cuando nos quedamos de completo. Al yo llegar acá a Estados Unidos y ver, ¿verdad?, que tenía más libertad, Amarili empieza a experimentar el mundo, ¿no? Entonces le doy las gracias a mi hermana que siempre estuvo ahí corrigiéndome cuando Amarili trataba de desviarse un poco, que, ¿sabes? Para mí era algo nuevo, nunca había salido así con esa libertad, pero en esos entonces empiezo a trabajar, a la edad de 17, ya iba para 18, empiezo a trabajar en Manhattan. Uh-huh. Y pues tenía que aprender, mi mamá no sabía inglés, y yo el poco inglés que yo sabía fue aprendido pues en la escuela en Puerto Rico, y cuando viajaba todo el tiempo pues aprendía de poquito en poquito. Y pues mi mamá y yo mientras mi hermana trabajaba, teníamos que aprender a sobrevivir, y yo era la que averiguaba en qué trenes había que montarse, dónde estaban las oficinas de los cupones o cualquier ayuda que mi mamá iba a aplicar. Y nos tirábamos sin saber, ¿verdad?, a preguntar si nos perdían. ¿Con el mapa? No, nos preguntaban, en un mapa sabía yo leer, y preguntaban si nos perdíamos, pero esas aventuras, como le dice uno, fueron las que fueron desarrollando esa independencia en mí. Tuve que aprender a crecer antes de tiempo, ¿no? Tuve que aprender a sobrevivir en el mundo, porque mi mamá no sabía cómo defenderse, dónde ir, cómo hablar el idioma, y mi hermana pues estaba trabajando, cuando ella no trabajaba pues nos llevaba, pero tuve que aprender a la mala, como dice uno. ¿Y hasta dónde llegó Amarili conociendo ese mundo que vio, ¿verdad?, otro tipo de vida? Uh-huh. ¿En qué se involucró Amarili? Pues Amarili en ese transcurso de, ¿verdad?, que está trabajando y todo eso, a la edad de 18 años, conoce, ¿verdad?, un personaje que llega a mi vida y que fue mi primer novio, y era de una cultura totalmente diferente. Me enamoro, y Amarili estuvo a punto de casarse. Tuve 4 años con esa persona. Mi hermana pues estaba opuesta a la relación, porque no solamente por la cultura, que era totalmente diferente, pero se estaba empezando a desarrollar en esa persona el mismo carácter con el que yo me vi a mi tío mientras yo me crié.
So, cuando mi hermana se da cuenta de eso, mi hermana me dice, tú no te vas a casar, tú no vas a ir al país de él, eso se cancela. Y yo decía, no, yo me voy a casar porque yo lo quiero. Pero yo no me había dado cuenta, Gilberto, que lo que yo sentía no era amor. Era simplemente que yo estaba acostumbrada a, no quiero decir de régimen, pero yo estaba acostumbrada a una persona que fuera dominante en mi vida, y para mí ya eso era, yo me sentía cómoda en esa manera, porque así crecí ¿verdad? Y me criaron. Cuando faltaba ya, teníamos todo, ¿verdad? Ya planeado y faltaba ya como un mes para dar término a todos los planes que teníamos. Un día sale un tema, ¿verdad? Y él me dice, si algún día tenemos un hijo, ¿verdad? Y tú haces algo que no me guste, yo me llevo a mi hijo a mi país. Y en ese momento pues yo dije, wow, la verdad que La tranquilla. yo fui una boba. Y cuando yo dije eso de que yo fui una boba, me da una cachetada. Cuando me da esa cachetada, pues en esos momentos fue como un abrir de ojos para mí. Y yo dije, wow. Y yo dije, mira, te quedas con todo y aquí se terminó todo. Y de ahí se convierte a ser una persona, en esos tiempos no existía, ¿verdad? No había pasado lo del 9/11 ni nada, y en los aeropuertos había una libertad tremenda. Cuando yo me mudo a New Jersey, que dejo la relación con él, me mudo a New Jersey con mi otra hermana, yo empiezo a trabajar en el aeropuerto. Y para ese entonces no había nada que bloqueara la entrada de las personas ahí, y siempre las compañeras de trabajo me decían, no mires para arriba, no mires para arriba. Y yo decía, ¿por qué? No mires para arriba, que fulano está ahí velándote. Él me perseguía, él me velaba. Wow. O sea, tenía una manera de llegar a mí que a veces yo decía, o sea, este hombre tiene que tener algún entrenamiento para poder encontrarme. Incluso en esa transición yo conozco a Georgie cuando empiezo a trabajar en el 2000, no, el 2000 empiezo a trabajar en el aeropuerto, y conozco a Georgie, que es mi esposo ahora mismo, el amor de mi vida. Y mientras éramos amigos, pues tuvimos ese problema de que este personaje siempre aparecía de la nada, incluso llegó a llamar a Georgie haciendo amenazas. Y yo decía, Dios mío, no puede ser que una vez más yo estoy pasando por una experiencia que marca mi vida de esta manera. Pero aún así me aferré al Señor, aunque en esos momentos no estaba yendo a la iglesia, ¿verdad? Cuando me mudo a Nueva York, pues paro de completo de ir a la iglesia porque no conocía, no tenía nadie con quien ir. Y conozco a Georgie en el 2000 y fue un cambio enorme en mi vida. Georgie Rivera. Georgie Rivera. Gran amigo. Yep. Georgie llega a mi vida, yo digo, en el momento perfecto, en el momento en el que yo acababa de pasar por esa relación y estaba comenzando este trabajo. Lo conozco, somos amigos por un buen lapso de tiempo. Y Georgie, aunque Georgie fue nacido y criado en el Evangelio, en esos momentos no, ¿verdad? No estaba yendo a la iglesia, pero Georgie empecé en una conversación, se da cuenta, ¿verdad? Que yo siempre, todas mis conversaciones le hablaba de mis experiencias en la iglesia, que me gustaba cantar, y él me dice, me deberás acompañar un día a la iglesia. Y yo lo miro y le digo, ¿tú vas a la iglesia? ¿Verdad? Y eso me causó shock, porque una de mis oraciones siempre fue conocer a alguien, luego de pasar esa relación, conocer a alguien que tuviera temor de Dios, que amara al Señor tal como yo amaba al Señor. Y él me dice, bueno, ahora mismo no estoy yendo a la iglesia, pero fui nacido y criado en el Evangelio. Wow. Y yo le digo, ¿en el Evangelio? Acuérdate, yo fui nacida y criada en la iglesia católica. Y me dice, sí, en la iglesia cristiana. Cuando me dice la iglesia cristiana, y específicamente me dice la iglesia pentecostal, me trajo a memoria que uno de mis tíos, cuando yo era pequeñita, siempre peleaba con mi mamá porque mi tía me llevaba a la iglesia católica y él quería llevarme a la iglesia de él. Pero a veces mami me dejaba ir. Y yo llegué a ir 1 o 2 veces a la iglesia de él, era una iglesia pentecostal. Y mientras yo era pequeña, yo siempre decía, wow, qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia, pero yo nunca entendía la diferencia. Cuando Georgie me habla a mí, me invita a la iglesia cristiana, yo voy.
Y tan pronto yo entro, estaban en pleno, ¿verdad?, devocional, estaban cantando, adorando al Señor. En esos momentos yo me doy cuenta y el Señor trae a mí la respuesta que yo siempre tenía, del cuál era la diferencia, ¿verdad? Y era un vacío que existía, porque yo iba a la iglesia, cantaba, pero yo no sabía lo que era entregarme en cuerpo y alma al Señor y en adoración pura, plena, ¿verdad? Y escuchar la palabra del Señor en una forma totalmente diferente me llenó de una manera que yo puedo decir que en esos momentos fue donde yo encontré mi primer amor. Y ese primer día acepté al Señor, pasé al frente, acepté al Señor, y ya vamos para 20 años de yo haber aceptado al Señor, y aquí estamos. Qué bueno, qué victoria, eso es una petición contestada, Claro, ¿verdad? claro. Porque el Señor mira cómo el Señor va orando, tiene esta situación con este individuo, el Señor de cierta manera podemos decir que te libró cuando te digo esas palabras de un futuro que hubiese sido desastroso en tu vida. Esto te trae a Georgie al camino, Georgie apartado, tú con hambre de conocer la verdad, y a través de Georgie el Señor rescata tu vida, porque Él te invita a la iglesia. Él me invita a la iglesia. Y ahí tú conoces el verdadero amor de Cristo, tienes esa primera experiencia, ese primer amor con Dios, pero ahí comienza tu primer amor, me imagino, que es el primer amor verdadero con Jorge Rivera. Eso es así. Nosotros tuvimos de relación un añito, fuimos, ¿verdad?, de novios, y luego al año pues nos casamos. Tenemos nuestro primer hijo, que es donde comienza el verdadero testimonio de mi vida. Pero ese testimonio, Amarilis, lo vamos a contar luego que yo invite a mis amigos una vez más a que nos sintonicen, que nos sigan, porque estamos originando y transmitiendo a través de Apocalipsis Network, TV y radio por el 99.1 FM en Orlando y el 101.3 FM en Caledonia, Wisconsin. Radio Alabanza Viva en el 97.7 FM en Bronson, Florida. También por Teleluz Radio en el 1710 AM en Easton, Pensilvania. Alianza Cristiana Up Network en el 87.9 FM en Springfield, Massachusetts. Tels TV en Uruguay. DW Cadena Celestial en Argentina, Colombia, México, Chile, Guatemala, Perú, por Cable TV. Radio Vino Nuevo en Missouri, y por 40 plataformas adicionales por Roku TV y Apple TV, por YouTube, Facebook y en De Corazón a Corazón la entrevista. También desde hoy comenzamos a transmitir a través de Radio Restauración Network en Ponce, Puerto Rico. Amarilis, tienen ese primer hijo. ¿Cuántos hijos tienes? Tenemos cuatro. El mayor es George Jr., va a cumplir ya sus 20 años en julio 12. Tenemos a Yomar, el segundo. Yomar cumple sus 19 en noviembre 8. Y tenemos los gemelos, un par de gemelitos, hembra y varón, que cumplen sus 16 el 29 de este mes. Ok, tienes cuatro muchachos ya, 2 adultos y 2 adolescentes jóvenes. Wow, tremendo. Los conocemos, unos muchachos muy buenos, podemos decir que son muy buenos, muy respetuosos y calladitos, sí. Oye, Amarilis, entonces cuéntanos, te casas con Georgie, tienen ese primer hijo, ¿y dónde es que comienza la situación de lo que venimos hablando, de lo que es el espectro autista? Pues mira, yo y Georgie tenemos a George. Yo tenía 21 años cuando salgo embarazada de George, más conocido como Papo, le decimos Papo de cariño. Georgie tenía 28 y fue un embarazo totalmente normal, Gilberto. Yo te puedo decir que fue la etapa más hermosa en mi vida, más tranquila en mi vida, donde tuve el amor de mi familia, de ambas familias, tanto la mía como la de él.
más cuando se enteraron que era un varón, porque de parte de él pues no habían varones en la familia. Y fue un embarazo totalmente normal, llega, ¿verdad? Llega ese momento donde nace George y el delivery fue totalmente normal, todo fue totalmente normal. La niñez del bebé, o sea, mientras su tiempo de bebé, totalmente normal, era un bebé súper alegre. Le encantaba ir a la iglesia. Cuando íbamos a la iglesia, él siempre estaba así paradito, y aleluya, en gloria a Dios, y siempre estaba contento, hasta que llegamos a la edad de 2 años. Cuando llegamos a la edad de 2 años, empezamos a notar, Papo le gustaba mucho tocar la batería. Nosotros le compramos una batería a él, chiquitita, ¿verdad? Y él siempre tocaba. Tengo incluso videos, yo siempre grababa, tengo fama de grabar y tomar fotos de todo. y a veces me pongo a ver los videos y yo digo, wow, él tocaba su batería feliz, siempre estaba jugando como un niño totalmente normal. Pero cuando George llega a la edad de 2 años, empieza a no querer salir de su habitación, quería tocar su batería en el cuarto. Nosotros le habíamos comprado a él como un guía, y era un juguete, y él usaba el bow, el chupete, ¿verdad? Y siempre estaba con su bobito en el cuarto jugando con su guía, y él no hablaba, o sea, las poquitas palabras que él decía las estaba dejando de decir poco a poco. Ahí fue que ustedes comenzaron a notar los síntomas de esta condición que todavía ustedes no conocían. Nunca en la vida la había escuchado. No me había dado cuenta, porque para mí pues era mi primer hijo. No tenía esa experiencia, ¿verdad?, de ver la diferencia en un niño. Pero según fue transcurriendo el tiempo, yo diría ya que casi a los 2 años y medio, empiezan los tantrums, ¿verdad? Que George ya no podía salir a un supermercado porque se tiraba al piso a llorar. Íbamos a la iglesia, empezaba a taparse los oídos y le molestaban los oídos. Íbamos a una fiesta de cumpleaños, George gritaba y no quería entrar por la puerta para adentro, o sea, le molestaba estar alrededor de personas. Y ahí yo empiezo a notar, ok, algo pasa. Le comunico a mi esposo, ¿verdad?, mi preocupación. Y mi esposo siempre ha sido un hombre bien positivo en cuestiones de sus hijos. ¿Saben? Sus hijos nunca iban a tener nada, porque su fe en Dios era tan grande que él sabía que sus hijos iban a estar bien. Pero ese instinto de madre siempre me decía a mí lo contrario. Llega, ¿verdad?, un punto en la vida de George, ya casi a cumplir los 3 años, donde eran pocas las veces que yo veía a mi hijo sonreír, eran pocas las veces en las que yo podía abrazarlo, porque él no se dejaba. Y todo era un cambio. No, drástico. Un cambio drástico. Incluso que la misma familia me decía, ¿qué le pasa al nene? En ese entonces mi esposo y yo decidimos, nosotros vivíamos con el hermano de él, y decidimos buscar nuestro propio apartamento. Y llegó un momento incluso que tuve problemas con los dueños de la casa, porque hubo una noche donde George estaba con llanto y llanto, y me tocaron el techo desde abajo con una escoba diciendo, mira, que es muy tarde y que sé o qué. Pero a la misma vez, tanto ellos como nosotros no sabíamos qué pasaba. Decido poner al nene en una escuela, un pre-K. Y tan pronto yo pongo a George en la escuela, ahí es donde vino a mí buscar ayuda. O sea, ya era demasiado, ya el nene ya era mucho. Los maestros se dieron cuenta de la situación rápido, me imagino. Tan pronto Papo entra a la escuela, los maestros pues pensaban, como es un pre-K, pues es normal que el niño llore, es normal que el niño grite, que no se quiera quedar. Para ellos era normal, pero yo sabía que algo pasaba. Y lo más triste de todo era que yo no podía decir, algo le pasa a mi hijo, porque en ese entonces pues mi esposo no quería escuchar eso. A mi hijo no le pasa nada, no quería escucharlo. Empieza George la escuela, pasaron como 1 mes y medio, y los maestros hablaron conmigo y me dice, mira, nos hemos dado cuenta de lo que tú nos dijiste, que el nene pues siempre está llorando, se molesta, lo que quiere estar en una esquina, se tapan los oídos. Te vamos a buscar ayuda. La misma escuela me ayudó a buscar la ayuda que tenía que buscar. ¿Cómo se dice? Los terapistas. Y me consiguieron una evaluación en un hospital de niños que había en New Jersey.
Tan pronto llevo a George hago la cita para esa cita que me habían dado, hice la cita para ese hospital. Esa noche, la noche antes, nunca se me olvida, estoy yo en la sala de mi casa con mi esposo y un amigo de nosotros, estábamos viendo televisión. Mi esposo está viendo un juego de baloncesto y en esos momentos anuncian que uno de los jóvenes, porque era de un equipo de college, que uno de los jóvenes era autista y era le estaban dedicando el MVP a él, ¿verdad? Porque a pesar de su condición, pues era uno de los mejores jugadores. Cuando entrevistan a ese joven, yo escucho la voz, mira qué cosa, yo escucho el tono de la voz de él y yo le digo, yo hago así, y le digo a mi esposo, ¿tú lo estás escuchando? Y mi esposo me mira y me dice, ¿te estoy escuchando qué? Tú oyes el tono de la voz, que es como que, here we go, me dice él, ya va. Y yo, eso es lo que tiene Papo. Eso es lo que tiene Papo, porque mira cómo es él, pero te estoy hablando que era un joven, y yo lo estoy comparando con mi hijo que apenas iba a cumplir sus 3 años. Cuando le hacen la evaluación, tuve que esperar alrededor de un mes, porque fueron varias evaluaciones que le hicieron. Cuando me llaman para darme el diagnóstico, correctamente, mi hijo tenía autismo espectro. Cuando él me dice autismo espectro, era como que me estaban hablando a mí otro idioma, porque yo decía, ¿pero qué es eso? ¿Qué es el autismo? ¿Verdad? Yo conocía déficit de atención, porque ¿verdad? Tengo sobrinos que lo tienen y eso, y tenía amistades, pero autismo jamás en la vida lo había escuchado, y ahí empieza la aventura. Le digo la aventura porque fue una aventura buscar la ayuda, fue una aventura conocer qué era el autismo, fue una aventura ver los diferentes tipos de autismo, porque yo decía, mi hijo me dicen que tiene autismo espectro, pero cuando yo me meto, ¿verdad?, en la computadora y busco autismo espectro, yo veo niños con condiciones más leves o con condiciones peores. George pasa a primer grado y ya ahí el autismo está súper fuerte. Ahí es donde George paró de hablar, no quería hablar. George señalaba cuando quería algo, George señalaba. Empieza la lucha en cuestión de ir a las citas, no quería salir, George no quería nada, George solamente quería estar en su cuarto. Y a todo esto, Marily, ¿cómo está George? Papá. Todo ese tiempo George estaba negado de renuente aceptar. Todavía a aceptar esa situación. Decía que su hijo no tenía eso. Aún viéndolo. Todo lo que estaba aún sucediendo. Viéndolo. Los diagnósticos y todo. Todo estaba en blanco y negro. Y a todas estas yo iba a las citas sola, yo iba a las evaluaciones sola, yo iba a las terapias sola, yo lo llevaba a la escuela sola. ¿Por qué? Porque Georgie pues, siempre estaba trabajando y cuando no estaba trabajando, Georgie no quería ir a escuchar ningún médico que le dijera, tu hijo tiene una condición. No lo quiso. Y nada, yo lo acepté porque yo sabía que si yo lo estaba viviendo fuerte, ese proceso, yo sabía que para Georgie, que era su único hijo, su primer hijo, el sueño que él tuvo de ser padre, lo tuvo en él, iba a ser súper fuerte. Fuerte y doloroso, exactamente. Y nada, fue duro ver mi hijo llorar y no saber qué le pasaba, preguntarle y no escuchar ni siquiera un gemido, o sea, eso era llanto, solamente llanto. Me recuerdo que había una película que era de un tren de Navidad y esa película mi hijo la vio 32 veces, contaditas, 32 veces. ¿Por qué? Porque cuando un niño autista va creciendo, ellos se obsesionan con ciertas cosas. La obsesión de mi hijo era aviones y trenes. Y siempre estaba, ¿sabe cómo? Hay gente que me dice, ¿en qué se entretenía George? Con un lápiz. Mi hijo siempre tenía un lápiz. Y tú podías entrar al cuarto y tú veías a George. Ese era el avión de él. Y tenía que ser bien difícil, Mari, porque me imagino que para Georgie no escuchar a un papá o poder ir con su hijo al parque o recibir un abrazo de su hijo, o sea, vivir una vida normal. Entonces, para ti como mamá, ¿sabes? Que lo llevaste 9 meses en tu vientre, que tuvo su primer añito de niñez normal, encontrarte ahora con esa situación tan difícil,
no puede haber sido fácil. No, entonces lo que complica un poco más la situación es que yo vuelvo a salir embarazada. Okay. Aquí es cuando viene Yomar. Cuando George cumplió 1 añito, yo tenía 5 meses de embarazada de Yomar. So, cuando llega el momento, ¿verdad?, de dar a luz, que Yomar viene a este mundo, también pasamos un susto porque tenía 3 veces el hilo umbilical. ¿Sí es que se le hizo, verdad? Sí, 3 veces en el cuello. El cordón umbilical. El cordón umbilical. Yomar nace negro, ya estaba casi a punto ya de asfixiarse. Y pasamos nuestro proceso con Yomar, pero Yomar crece y es un niño súper alegre, súper hyper. Pero entonces Georgie empieza a ver la diferencia de un niño y del otro. Ahí poco a poco Georgie empieza, ¿verdad?, a bajar las revoluciones, a comprender. A ir entendiendo. A ir entendiendo y a comprender de que, ok, algo está sucediendo. Y empieza a involucrarse poco a poco, no de lleno, pero poco a poco, en lo que es las citas con George, las terapias de George, las terapias del habla, las terapias ocupacionales, que es para, ¿verdad?, para enseñarle a tomar las cosas, porque él a veces tenía problemas agarrando las cosas. Se fue dando cuenta, mi hijo me necesita. Mi hijo me necesita. ¿Sabes? Esto es serio, tengo que aceptarlo, mi hijo me necesita. Exactamente. Tengo que hacer lo que hay que hacer. Y algo que también ayudó mucho en la situación a que Georgie se acercara más y estuviera más envuelto fue la familia. Mi familia fue un factor súper importante en el crecimiento de mi hijo, en el desarrollo, en lo que es el autismo, porque mientras, ¿verdad?, yo me sentía sola, sentía que estaba sola en esa batalla, mis hermanas siempre dijeron presente, y mis sobrinos, que a tan poca edad siempre decían: Titi, can I stay in your house? Me puedo quedar en tu casa para ayudarte a velar a George o para ayudarte con el bebé. La familia de mi esposo también, mi cuñado, mi cuñada, ellos vieron a George desde que nació y vivimos con ellos, y ellos vieron ese bebé contento, y nos afectaba a todos por igual, porque era duro para todos creer que ese niño alegre tomó una pausa en su vida para ser el niño en el que se había convertido, y no sabíamos si iba a haber, ¿verdad?, algo positivo. Amarili, y en el diagnóstico, te pregunto, porque la semana pasada yo tuve aquí en el programa a Vicky y a Víctor, con su niño, ¿verdad?, que estuvimos hablando de su niño, pero ellos me contaban que su niño era un niño totalmente normal hasta que le pusieron las vacunas, las primeras vacunas. Una vez le ponen las primeras vacunas, ahí fue que cambió. ¿Cómo fue con George? Yo no te puedo decir que fue las primeras vacunas, porque como te dije, ya George tenía 2 años. En esos momentos yo no había un porqué, y todavía hasta el sol de hoy no hay un porqué. Claro, muchas cosas apuntan a las vacunas, porque muchos padres, ya que conocen lo que es el autismo, han señalado que sus hijos han empezado a enseñar características luego de tener las vacunas. En el momento en el que George nace y crece, como no teníamos conocimiento de lo que es el autismo, ni cualquier daño o cambio que hubiese luego de las vacunas, nosotros no nos enfocamos en eso, no nos dimos cuenta de si fue, ¿verdad?, después de las vacunas o no. Pero sí te puedo decir que fue a la edad de 2 años donde empieza a desarrollarse esa condición, donde empieza a dar señas que tal vez para un padre eran, ¿verdad?, pequeñas, no hacían sentido, pero ese instinto de madre me hacía a mí sentir que algo estaba cambiando. Amarili, lamentablemente tenemos solamente una hora. Tienes este primer niño, ya nos has contado lo que sucede con Papo. Tienes el segundo niño, un niño totalmente normal, pero tienes unos gemelos. En el 2006 salgo embarazada de los gemelos, y con los gemelos fue diferente, porque al tener 4 meses de embarazo, pues tuve dificultades, en el cual los médicos me dijeron que, ¿verdad?, ya tú tienes 2 niños saludables, este embarazo está bien arriesgoso y tu vida está en peligro. Me indican que, ¿verdad?, me dan la opción de sacar los niños de un aborto. Y nunca se me olvida que la hermana Luzmina me llama esa noche y me dice: voy a orar por ti, y lo que te digan los médicos vas a decir que no, que esos niños se quedan. Y ella no sabía lo que me habían dicho. En ese momento también entra alguien del hospital y me dice, del NICU, y me dicen: dame la oportunidad de salvarle la vida a tus hijos.
Y ok, pues así fue y estuve las contracciones pararon y tuve mi embarazo hasta los 6 meses y medio. Ahí los niños llegan al mundo, ¿verdad? Por cesárea de emergencia. Y Jalen desde que nació, ambos tuvieron sus dificultades, pero Jalen fue el más dificultades que tuvo. Jalen lo tuvieron que revivir 2 veces. Jalen nació con apnea y se le olvidaba respirar. Okay. Angélica pues fue también bien delicadita, pero salió primero del hospital. Desde que Jalen sale del hospital, luego de un mes de estar ahí recluido en observación y todo, Jalen lo envían a la casa con una máquina, que es la que me recuerda a mí con un sonido cuando él se le olvidaba respirar. Me levantaba. Lo tuvo por casi 2 meses lo tuvo. Cuando Jalen llega a los 3 meses, a veces la persona me dice, ¿cómo tú te pudiste dar cuenta tan temprano? Yo no sé si fue de tanta investigación que hice al tener a George y tanto que estudié sobre el autismo, que cuando Jalen llega a los 3 meses, yo me empiezo a dar de cuenta que no era un bebé normal. Un bebé normal, regularmente a los 3 meses, cuando tú le haces caricia, te mira, se ríe. Jalen siempre me viraba la mirada. Y Jalen le gustaba empujarse y darse. Apenas con 3 meses. Apenas con 3 meses. Yo le digo a mi esposo que hay algo mal. Mi esposo me dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y yo, no, yo voy a investigar. Empiezo a hacer investigaciones con los médicos. Ya en esta ocasión, perdóname, lo cogió más seriamente. Más seriamente, por la experiencia que había tenido con George. Y ahí es donde encontramos Early Intervention, que son unas personas que van al hogar, le dan terapias al bebé y empiezan a trabajar con él. Y tuvimos una señora que estuvo con Jalen hasta el año y medio. Al año, pues, llegando al año fue cuando Jalen empezó, como quien dice, a poder sentarse, porque Jalen tuvo muchas dificultades. Cuando ella termina sus evaluaciones me dice, mira, tienes que llevarlo a evaluar, porque yo creo que él tiene lo mismo que tiene el mayor. Y dije, sí, yo lo sé. Llevo a Jalen a hacer la misma evaluación con los, ¿verdad? Perdóname, te pregunto, algo que ya tú lo sabías, lo sentías, era algo que estaba desde los 3 meses. Latente en tu corazón. Desde los 3 meses yo sabía que ese amigo silencioso, yo le digo así, le digo el amigo silencioso del autismo, había tocado la puerta de nuestro hogar una vez más. Ahí Jalen lo evalúan y Jalen crece con un autismo mucho más severo que George. George le daban sus enojos y salía corriendo y gritaba. Jalen se daba, Jalen iba detrás adelante, Jalen gritaba, Jalen hablaba nada, Jalen hacía señas, Jalen se tapaba los oídos, el cual George también lo hacía. George hacía esto mucho y cuando oía sonido todo lo hacía así, tapándose los oídos. Pero fue más severo, ahí es donde tenemos que recurrir a lo que es terapia de ABA, que eso es para ayudarlo a ellos como a controlar sus enojos, a controlar su carácter, y a seguir instrucciones. Y fue un proceso doloroso porque tuvimos que ponerlo en clases especiales, tal como a George. Pero nada, llegó el momento en nuestras vidas, Gilberto, donde tuvimos que tomar decisiones. Y era o creer lo que los médicos nos decían de ambos niños, que jamás iban a poder tener una vida normal, que no iban a hablar, que no iban a poder tener ese interaction con su familia, que jamás iban a escuchar un te quiero, un te amo o recibir un abrazo. Amarili, quería llegar ahí, porque te tenía que decir, pero Amarili, ¿sabes? Yo veo al gemelo como un niño normal. Yo veo a Papo, llega, se sienta, un jovencito serio, se sienta, da el servicio, el otro es más reservado, el otro más juguetón, más, o sea... son 2 almas totalmente diferentes. Ok, y es que me quedo sin palabras, ¿sabes? Te pregunto, ¿en qué momento? ¿Dios tiene que ver con esto? Claro que sí. ¿Dios tiene que ver con esto, Amarili? ¿Sabes por qué? Porque en ese momento cuando los médicos nos dicen a nosotros, sentados con mi esposo y conmigo, y nos dan, ¿verdad?, ese diagnóstico que la ciencia le da a cada padre de un niño autista, en mí
en mí había una esperanza de que Dios iba a hacer algo grande. Y nunca se me olvida, una vez estaba en la iglesia y había un evangelista que fue allí a predicar y se acercó a mí y me dijo, ¿tu hijo está enfermo? Y yo, pues, no, enfermo, no, como tal así, ¿no? Me dice, no. Y está hablando de Jalen, me dice, no, tu hijo tiene una condición. Y yo le dije, sí, me dice, prepárate, porque serán muchos los que escucharán lo que Dios va a hacer en la vida de él y en la vida de él. Y apuntó a mi hijo George. Wow. En esos momentos yo agarré esa promesa, ¿verdad? Y fue fue ese recordatorio que el Señor me había enviado de que Él estaba al pendiente. Y en ese proceso que fuimos nosotros con los niños, no fue fácil. Necesitaríamos como 2 entrevistas más para poder, ¿verdad?, decir los procesos. Lamentablemente no tenemos mucho para tiempo. Decir todos los procesos que pasamos de terapias, los procesos de sanidad, porque íbamos a la iglesia y era donde encontrábamos esa paz y esa esperanza, ¿no?, de que todo iba a estar bien. Pero entonces, Amarili, yo quiero que tú le digas a nuestros amigos, que tú le des un mensaje a nuestros amigos de qué hay que hacer. ¿Qué hay que hacer para sobrellevar estas situaciones que nos vienen a la vida, ¿verdad? No las esperamos, pero llegan. Entonces, ¿a dónde tenemos que recurrir? ¿Qué tenemos que hacer para entonces poder sobrellevarla, soltar esa carga, que otro la lleve por nosotros y que nosotros podamos entonces vivir una vida lo más normal posible? Yo quisiera que tú le explicaras a todas esas personas que nos están escuchando que posiblemente muchos estén pasando por esta situación y no sepan cómo trabajarla, no sepan cómo bregar con esta situación. Pero yo sé que en tus labios hay palabras de aliento y de consuelo y de esperanza para estas personas. Lo primero es confiar en Dios, eso es lo primordial. No importar la circunstancia, no importar el diagnóstico, no importar cuán oscuro se ve el camino, porque así es que se puede identificar un camino oscuro, sin esperanza, cuando nos dicen tu hijo tiene autismo. Pero cuando estamos aferrados al Señor, cuando el Señor nos deja sentir que no estamos solos, es lo único que te puede ayudar a sobrepasar estas pruebas. Eso es lo número 1. Número 2, buscar ayuda. Ser la voz por tu hijo en esos momentos. No digo ser su voz, porque ellos en algún momento van a ser su propia voz. No negarles a ellos tener una vida normal, porque ellos tienen una condición, pero no significa que no puedan tener una vida normal como tú y como yo. Necesitarán extra ayuda, ¿no? Pero para eso estamos nosotros, para eso el Señor nos ha puesto en el camino de ellos. Amén. Porque yo digo, ellos no son los especiales somos nosotros que hemos sido los escogidos para, ¿verdad?, para el Señor usarnos en su vida. Busquen ayuda, hablen en las escuelas de sus hijos, las escuelas dan ayuda. A mí en lo personal, hubo una asociación que es Autism Speak, ellos me ayudaron a buscar las ayudas necesarias para mis hijos, las escuelas, los doctores, las terapias ocupacionales, las terapias del habla son muy, muy importantes en la vida de estos niños. Y aún más importante, ayudarlos a que ellos, según van creciendo, dejarles saber que nada es imposible, que el amor de mamá y papá está ahí no matter what, sin importar las circunstancias, y que cuando venga cualquier otra persona a dudar de lo que tu hijo sea capaz de hacer, siempre van a haber personas negativas que te van a decir, bendito, no va a poder hacer esto, no va a poder hacer lo otro. Eso es lo que te tiene que dar las fuerzas a ti, para no solamente demostrarle al mundo y demostrarle a esos médicos que te dieron un diagnóstico negativo, demostrarles a ellos lo que Dios puede hacer en la vida de tus hijos y en tu vida y en la vida de ellos, viendo lo que tu hijo es capaz de hacer. Wow, hermosas palabras de una madre que lo ha entregado todo, como otras madres que conocemos que también lo han entregado todo, no solamente por el espectro del autismo en sus hijos, por otras condiciones que sus hijos también tienen o han tenido, ¿verdad? Y qué hermoso escuchar a una madre con tanta fe, con tanta alegría hablar de sus hijos, que sus hijos están bien, que sus hijos viven una vida normal. Y yo soy testigo de eso porque yo los conozco, yo he visto su forma de conducirse, de comunicarse, he estado en su casa, y son unos niños normales,
normales y piden comida y juegan Y hacen de todo. y juegan y hacen de todo como un niño normal. Incluso el mayor ya tiene novia. Ya tiene novia. Eso es sorpresa. Fue a conocer a su suegro él solito. Oh my No quiso God. que mamá iba para afuera. Tremendo. Decía, mami, I got it. I got it. Un niño que no hablaba, un niño que nada de eso. Y se graduó de escuela cuarto, superior. Clases regulares. Estaba trabajando o está trabajando, ya se Va está... para college. Va para college. O sea, no hay nada imposible para es así. Dios. Dios le dio una palabra a ella la atesoró, la agarró, no la soltó y continuó dándole gracias a Dios por lo que Dios está haciendo hoy en día en sus hijos. Y el Señor se lo dijo, se va a escuchar hablar de tus hijos. Y déjeme decirle que se escucha hablar de sus hijos porque lo que Dios ha hecho es maravilloso. Es maravilloso. Amarili, yo quisiera que tú hablaras, yo sé que viene pronto una actividad que se está cocinando, ¿verdad? Como decimos los puertorriqueños, que es relacionada con el autismo en la iglesia, y me gustaría que todas las personas que, ¿verdad?, son de aquí de la Florida, de los Estados Unidos, escuchen la información, le den el número de la iglesia, alguna extensión donde puedan comunicar y dejar tu mensaje, para aquellos que gusten participar, ¿verdad? Porque va a ser algo para familias autistas, de padres de niños autistas. Exacto, hemos tenido la bendición, ¿verdad? He sido bendecida desde que llegué a la iglesia de Forest City, de tener una iglesia que conoce el autismo y que apoya a la comunidad, ¿verdad? A las familias que están día a día luchando, ¿verdad?, con hijos que tengan esta condición. Y nuestro amado pastor me ha dado el privilegio de poder organizar, ya lo habíamos hecho anteriormente, un evento en el cual vamos a estar hablando de lo que es el autismo, cómo afecta a la comunidad, cómo la comunidad puede ayudar a padres de niños con autismo, porque déjeme decirle que si más fuerte es para el niño, fuerte es para el padre, ¿verdad? Cómo es el autismo en nuestra iglesia, cómo los líderes pueden ser de bendición, porque yo digo, cuando usted lleva a su hijo a una iglesia, a una escuela dominical, a una escuela bíblica, ellos se convierten en ese padre como lo somos nosotros, ¿verdad? Y es importante que los líderes sepan lidiar con niños autistas, cómo hablarles, cómo tratarlos, cómo hacerlos sentir en casa, que no los hagan sentir diferentes. Así que más adelante le estaremos dando, ¿verdad?, toda esta información de cuándo se llevará a cabo, y nada, esperamos que sabemos que va a ser de la gran bendición, no solamente a la iglesia, pero a la comunidad. Dale el nombre de la página de la iglesia, Okay. Para que la gente esté pendiente y busque esa información para que estén Bueno, pendientes. pueden encontrar primeramente la página de Facebook de la Iglesia de Dios Pentecostal de Forest City. Ahí vamos a estar poniendo los flyers. También tenemos nuestra página web www.ifcorlando.com o .org. Y ahí estaremos enseñando los flyers también del evento para que puedan venir. Es un evento para la familia, es un evento para la comunidad. Si estás cerca del área, te invitamos a que vengas y seas, ¿verdad?, bendecido por las personas que van a venir y dar estas charlas de lo que es el autismo en la iglesia y en nuestras vidas, en la comunidad. Eso es maravilloso, es un evento que usted no se lo puede perder. Mire, tenga un familiar o un niño con autismo o no lo tenga, porque es importante que nosotros aprendamos a trabajar con estos niños, que aprendamos a reconocer las situaciones en las que estas familias se envuelven, porque a veces en vez de ayudar nos convertimos en estorbos y en hacerlos pasar malos momentos y malos tiempos. Exacto. Y juzgar sin saber lo que están pasando. Sí, porque el error más grande que hay ahora mismo es que la sociedad espera que nosotros padres le pongamos a nuestros hijos un label, ¿verdad? Algo diciendo eres autista, y no podemos hacer eso. No podemos ponerle un label a nuestros hijos, porque nuestro enfoque es que ellos tengan una vida normal y que ellos sean positivos y crean en ellos mismos. No hay nada en la vida que satisfazca más a una madre como lo que mi hijo me dijo a mí la semana pasada. Mami, tú criaste un gentleman, and guess what? I'm doing a good job. Y eso para mí fue como el primer te amo que pude escuchar de mi hijo cuando empezó a hablar. Qué lindo. Pues mira, Marily, ya estamos en las postrimerías de nuestra programación. Lamentablemente necesitábamos 3 horas para este programa, pero así es esto, ¿verdad? Me gustaría
que traigas un mensaje de salvación, de paz, de seguridad a todas esas personas que nos están escuchando y que le dejes saber que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay solución y que es el único camino que podemos seguir para poder lidiar con cada situación que se presenta en nuestras vidas, y que también pues hagas una oración por todas esas personas que quieran aceptar al Señor, que quieran reconciliar su vida y que están retenidos y que les orientamos a que vuelvan a la iglesia. Amén. Sabemos que, ¿verdad?, estamos viviendo unos tiempos difíciles y estamos viviendo unos tiempos donde son muchas las circunstancias que nos tratan de alejar del Señor, y a veces lo logran, pero en esta tarde te digo que para Dios no hay nada imposible, que son muchas las cosas que el mundo, ¿verdad?, ofrece, y ofrece tal vez que te olvides de esos problemas, pero esos problemas regresan. ¿Por qué? Porque si tú no tienes a Cristo en tu corazón, no tienes al Señor en tu vida, no hay nada ni nadie que tenga el poder de darte la paz necesaria que no sea el Señor. Fue quien me ayudó a mí, fue quien me salvó, fue quien restauró a mis hijos, fue quien restauró mi matrimonio, fue quien levantó mi hogar y fue quien trajo sanidad a mis hijos. Quien hoy por hoy ha logrado que mis hijos tengan una vida normal ha sido el Señor. Claro, mamá y papá hacen su parte, pero Dios Amén. Fue quien obró la obra. Así que en esta noche te invito a que aceptes al Señor, si no lo has hecho aún, a que aceptes, ¿verdad?, lo que Él tiene para ti, la promesa que Él tiene en sus manos para ti, porque desde que estamos en el vientre de mamá, el Señor tiene un propósito para con nosotros. Nuestra vida ya estaba escrita en el libro de la vida, ¿verdad? Y te invito en esta noche a que pierdas el miedo y decidas ser valiente y decir: Señor, yo acepto tu voluntad. Señor, yo te acepto en mi vida como mi único Salvador. Y yo te garantizo de que tu vida va a dar un giro que jamás pensaste que iba a tomar. Y vas a ver a Dios obrar en tu vida de una manera hermosa, maravillosa. Y como hoy yo estoy siendo de testimonio, lo serás tú en un futuro con tu testimonio. Amén. Oramos. Amén. Amantísimo Padre, amantísimo Salvador, te doy gracias, Señor, primeramente por el privilegio que nos has dado de llegar en esta noche, Señor, y ser de voz, ser de testimonio de las cosas maravillosas que tú has hecho en mi vida, en la de mis hijos, en la de mi familia, Señor. Padre, te doy gracias por este programa, por Gilberto, por todos los que tienen que ver en este programa hermoso que ha sido de gran bendición para muchos. Te pedimos en esta hora, Señor, que los continúes bendiciendo para que ellos sigan siendo de gran bendición a los demás. Padre, te pido que ayudes, que guíes a todos esos padres que en esta hora nos están viendo, que estén pasando por una situación similar a la mía, Señor. Guíalos, Señor. Agárralo, abrázalo, Señor, demuéstrales que tú eres el camino, dale la paz necesaria. Padre, en esta hora, si hay algún ser, algún hermano, ¿verdad?, que no te ha aceptado y desea aceptarte, te pido, Señor amado, que los ayudes, Señor, que los abraces fuerte, que les hagas sentir ese calor que solamente tú sabes hacer sentir, Señor. Ilumínales, Señor, sus vidas, para que ellos sepan, para que ellos entiendan que tú y solamente tú, Señor, eres la respuesta. Gracias, Señor, te damos por este privilegio una vez más, y te pido, Señor amado, que según yo pude ser de testimonio para muchos, ellos también sean de testimonio de las grandezas que tú hagas en la vida de ellos. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amarili, amén. Gracias. De verdad que estoy bien contento de que hayas estado con nosotros, de que hayas traído este testimonio hermoso. Que Dios te siga usando con poder y que sigas adelante. Dios bendiga a tu familia y el futuro de todos ustedes hasta que el Señor nos venga a buscar, ¿verdad? Ok, mi amigo, gracias por estar con nosotros un martes más. Es un privilegio para nosotros que usted nos acompañe martes tras martes a las 8 de la noche. Quiero decirles que esto fue una producción de Kelaya Media Group y deseo que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Bendiciones. Dios les bendiga.